una producción del Instituto Nacional de Teleeducación, INTE. El Instituto Nacional de Teleeducación presenta su serie, Literatura Peruana. A través de la historia de la humanidad, la literatura no solamente ha servido de entretenimiento, placer y educación, sino que ha cumplido también un papel fundamental en la tarea de liberación de los pueblos. Es un vehículo de inquietudes e ideas. Recordemos, por ejemplo, la influencia que ejercieron los enciclopedistas en el movimiento de liberación de Iberoamérica y cómo los libros entonces prohibidos sirvieron de fuente de inspiración a los precursores y realizadores de nuestra independencia. Decía Shakespeare que el fin del arte dramático es presentar, por decirlo así, un espejo a la humanidad, mostrar a la virtud sus propios rasgos, al vicio su verdadera imagen, y a cada edad y generación su fisonomía y sello. Y es precisamente de una época de nuestro teatro que nos habla hoy Luis Alberto Sánchez. Escuchémoslo. Esta es la sexta intervención en este programa que organiza el Instituto de Teleeducación. La última vez fue sobre los iluministas y ahora vamos a tratar de la iniciación del teatro y el espíritu criollo. En realidad, este aspecto de nuestra historia literaria, aunque es múltiple y contiene muchos nombres, sobre todo muchos periódicos, puede ceñirse a dos, que son los representativos de dos vertientes del espíritu nacional entonces en nacimiento, que son Felipe Pardo y Manuel Asensio Segura. No es un capricho el que guía el unir estos dos nombres, ni siquiera lo más lógico y natural que es la identidad de medios de comunicación que utilizaron, teatro, sino además las fechas de sus respectivos nacimientos y muertes. Ambos están incluidos, nacieron uno en 1805 y el otro en 1806. Uno murió en 1869 y el otro en 1871, Segura. De manera que abarcan 60 y tantos años los dos, que son 63 años, los primeros de la República. Ahora, en cuanto a su origen, es también muy interesante notar la similitud, a pesar de que sus destinos, de lo que se llamaría hoy clase social, era aparentemente opuesto. Los dos eran hijos de españoles. Don Felipe Pardo era hijo de un oidor español, Manuel Pardo, que intervino en el juicio a Pumacahua y que se refugió en España cuando llegó la ola de la independencia con toda su familia. Y Manuel Asensio Seguro era hijo de un sargento del ejército español que combatió en Ayacucho, don Juan Segura, y que tuvo a este hijo, y que además combatió él mismo en Ayacucho como soldado. De manera que los dos estaban ligados al poder hispánico y los dos asisten a la caída de este y a la iniciación de la República. Pardo se mantiene en Europa hasta 1829, prácticamente vuelve a los 24 años, mientras que Segura tuvo que vivir una vida oscura en los comienzos, porque siendo un ayacucho, un descendiente de militar español llegado de Ayacucho, debía, en cierto modo, ser un poco sigiloso para ahormarse a las violentas situaciones de aquel tiempo. El uno llega el 29, cuando ya se ha ido Bolívar, y cuando se inicia una especie de vuelta o de regreso hacia ciertas formas coloniales. El otro en ese año está ya escribiendo en periódicos y al mismo tiempo iniciando su labor de comediógrafo. El uno viene de un medio de alta cultura. Felipe Pardo fue discípulo del famoso poeta, famoso letrillista, don Alberto Lista, que tenía en España una academia literaria que se llamó la Academia del Mirto, en donde fue compañero, entre otros, de un escritor argentino que tuvo una gran vigencia en España, Ventura de la Vega, y además, en cierto modo contemporáneo
y conocedor de Espronceda, el genio romántico de aquella época. Llega por consiguiente a una sociedad deshecha o por hacerse, que es la peruana, y se encuentra con un mundo distinto, anárquico, en el que las jerarquías que reinaban todavía en España, que habían sido restituidas allá y que su familia dejó en el Perú, habían sido destruidas. Y por consiguiente se encarniza en una obra de crítica del medio. No se juzga ajeno a él, y eso es interesante, sino que se siente inserto en el medio criollo y por consiguiente, aunque con la prevalencia de su superioridad cultural, no se aparta de él, sino que se ciñe a las costumbres. Su primera comedia, Frutos de Educación, que es de esa época, es una crítica dramatizada, dialogada, a la manera como se educa a los jóvenes en el Perú de entonces. Un fruto de educación porque no hay respeto. Son fruto de educación porque no se ha alzado la colectividad sobre los pobres cimientos sobre los cuales había sido elevada a consecuencia de la República. Y estos frutos de educación da un personaje que se llama Bernardito, que es el prototipo del niño engreído, del tipo que encuentra que todo debe ser fácil porque su familia así se lo ofrece, y que es en buena cuenta el germen del famoso niño Goyito, que será el personaje representativo de la obra de Pardo, en un solo artículo casi genial, que se titula Un viaje. El Segura, por su parte, después de vivir oscuramente, e inclusive con cierta vergüenza física mostrarse en público, porque tenía un defecto de esta naturaleza, era tuerto, después de vivir en provincias, él venía de provincias, su familia venía de provincias, pues comienza a trabajar en periódicos oscuramente como funcionario, como empleado, como burócrata. Esa vida oscura del burócrata de entonces le da los temas más seguros para sus comedias y también para sus artículos. Yo creo que hay dos puntos en los cuales, a través de los cuales se puede conocer la diferencia de mente de ambos personajes, que incidiendo en una misma etapa literaria, son sin embargo tan distintos y casi diríamos el cara y el sello de esa época. Son sus puntos de vista con respecto a dos hechos. Uno, los carnavales, costumbre criolla, y otro, el arte dramático. Los carnavales eran, podríamos llamarlas fiestas pánicas, paganas de la época hasta 1920 prácticamente. Los que vivían en cierto conventualismo se desataban. En todos los países de América ocurrió lo mismo. En Venezuela se conserva hasta ahora la costumbre de las negritas, que significa que muchachas que pertenecen a diferentes clases sociales se disfrazan de negritas, se ponen un antifaz, y esos días cometen todo género de excesos porque son anónimas. Es una especie de liberación. Y aquí era a través de los juegos de carnaval, que no eran tanto con agua, sino que del agua se aprovechaban para otros menesteres menos acuáticos, mucho más sólidos, y que causaban más placer que simplemente echarse agua. Eran fiestas pánicas, fiestas eróticas. Los unos se encerraban en una casa, a la gran jarana de carnavales, 3 días completos, sus días y sus noches. Los otros salían a las calles a buscar parejas. Unos violentamente, ya que no revoluciones, a tirar huevos llenos de agua, a romper vidrios, que es una manera, parece que deleitosísima, de demostrar la potencia de cada individuo. Y de esta suerte se tejían idilios, se liberaban pasiones, inclusive odios, y de esta suerte Lima en general el Perú se volvía una gran jarana con todo género de violencia. Pardo mira esto y lo describe con disgusto. En sus versos hay una alusión realmente de censura frente a estas costumbres que él considera salvajes. Y en cambio Segura se regocija con ellas. No es que las exalte, sino que las disfruta. Y al disfrutar comunica este género de alegría realmente pánica a sus lectores. De manera que frente a un hecho criollo típico de liberación colectiva como eran los carnavales entonces, el uno expresa su censura, el otro expresa su regocijo. El uno se identifica con la fiesta, el otro se muestra distante y quisiera cambiarla, fruto de educación. El otro choque es cuando se trata del arte dramático. Los dos han escrito comedias y los dos se encuentran con una compañía, la de Cedrani, que llega a Lima y comienza a representar obras no solamente
españolas, sino también algunas nacionales. Y chocan en la manera de contemplar el fenómeno dramático. El uno escribirá por eso artículos de sátira sobre la forma de hacer el teatro y el otro también, pero cada uno desde su punto de vista. Ahora, evidentemente desde el punto de vista de la obra, del género de las obras, hay una diferencia fundamental. Seguro es, por encima de todas las cosas, un comediógrafo. Su medio de expresarse es el diálogo. El diálogo es edificado. Y los temas son los temas de todos los días, no busca heroicidades, no es ni shakespeariano, es más bien lopesco, que fija en el género dramático de Lope de Vega y de Lope de Rueda, no de Calderón, no hay filosofía en sus obras. Y también él crea un personaje, así como Pardo crea, a mi juicio, lo mejor de su obra, en cuanto a tipificación de un espíritu, es el Goyito y un viaje, pues Segura crea la Catita, que es la Celestina criolla, que no tiene los arrebatos literarios de la Celestina de Rojas, y tampoco como amantes a Calisto y Melibea, sino que a simples burócratas, empleados criollos, gente de copete más bajo, pero a los cuales asalta el amor y las necesidades físicas con la misma eficacia y angustia que a los otros. Segura prácticamente puede ser representado simple y llanamente por su obra dramática. Las tres viudas, que permaneció inédita durante muchos años y cuyo original manuscrito tuve en mi poder durante también algunos años, hasta que se fumó por arte de Virle Birloqui de los destierros, el percance de un remitido, que es una crítica al periodismo que no se ha hecho nunca tan aguda como la hizo Segura, porque se sabe que los remitidos eran las cartas que remitían al periódico los lectores, criticando algunas costumbres, algunos artículos, o criticándose los unos a los otros, y muy a menudo insultándose. Y un remitido, pues, levantaba una polvoreda. Y esto es lo que pasó. Un remitido trae como consecuencia todo un drama hogareño, y por consiguiente son los percances de un remitido los que generan situaciones a ratos cómicas, a ratos, si no dramáticas, por lo menos, de seria angustia social. Las tres viudas, percance de un remitido, El sargento Canuto, que es una obra del año 39, precisamente cuando termina la Confederación Perú-Boliviana, y en la cual critica a los militares que se apoderan del mando. El sargento Canuto es un hombre que lleva, como los soldados de Napoleón, según decía él, el bastón de mariscal en la mochila. Este lleva el bastón de presidente de la República en la mochila. Hay una severa crítica al militarismo en el sargento Canuto de Segura. Y así van todas las obras de él, pero en cambio Pardo solamente tiene dos: El fruto de educación y Percance de Amancaes, Lance de Amancaes, que son, la uno es una crítica a la educación, al hombre, al limeño en buena cuenta, que sale estos frutos de esta educación todavía conventual y muy aristocratizante, con lo cual se critica a sí mismo. Y también el Lance de Amancaes, que es una pintura de costumbres criollas de la fiesta de Amancaes, que se realizaba siempre el 24 de junio, cuando el cerro de San Cristóbal florece amarillento de las flores de Amancaes, los lirios criollos, los lirios nacionales que decía el Inca Pachacuti. Pues bien, pero el resto de la obra de Pardo es sobre todo una obra poética. Luis Monguió ha publicado hace poco una edición bastante corregida y aseada de la poesía de Pardo, que anteriormente habían sido publicadas en un tomo de sus obras completas por su hijo Manuel, que llegó a ser presidente de la República el año de 1872 y que murió asesinado como presidente del Senado el año de 1878. En la poesía hay poesías románticas, por ejemplo La Lámpara, que se considera como uno de los factores del romanticismo nacional, publicada ya en 1840 y tantos, pero al mismo tiempo crítica política, como es la Constitución. En la Constitución hace un comentario a cada título de la Constitución, riéndose de la Constitución de entonces, que era la Constitución, la Constitución de 1839, y a través de eso hace realmente una aguda patología del genio criollo y de los poderes del Estado. Por otro lado, las letrillas de Pardo son famosas, señor ministro, en las cuales recuerda a su maestro Alberto Lista, y al mismo tiempo el género letrillero
que se hizo famoso, a Góngora en su primera etapa y a Quevedo durante toda su vida. Esta poesía aseada, académica, neoclásica en realidad, es la característica de Felipe Pardo. Y sus artículos, que son artículos también todos ellos, llenos de visión de porvenir. Ahora, claro, Pardo era un hombre aristocrático. Pardo pertenecía a una familia oligárquica. Pardo hizo política en alto. Fue desterrado un tiempo en Chile, en donde, sin embargo, publicó El Intérprete y tuvo verdadera tertulia literaria y verdadero auditorio literario. Pero además fue adverso a la Confederación Perú-Boliviana y vino con gamarra contra la Confederación, acompañando a los chilenos, con los cuales compartió el destierro de 1837, 36 y 37. Y fue, en determinado instante, fue embajador, no había entonces embajadores sino ministro, en Santiago y en Madrid, cosa muy rara. Generalmente se nombra un ministro en dos países vecinos, pero no se sabe cómo podría manejar las ancas don Felipe para estar con una pierna en Santiago y con la otra allende el mar en Madrid. Pero así eran las cosas en nuestra república de entonces. Don Felipe murió lleno de gloria, entristecido, un poco inválido, rodeado del amor sobre todo de su hija. Y tuvo como continuador a su hijo Manuel. Tuvo también un hermano poeta que fue don José Pardo y Aliaga, que residió mucho tiempo en Chile, y otro hermano que se quedó en España y que mucho más tarde vino al Perú. Segura tuvo familia también, fue germen de una familia en la cual hay todavía supervivientes, y entre ellos los Carvajal y Segura, un gran médico y un fundador de la compañía de teléfono, Fernando Carvajal y Segura, y todos ellos muy compenetrados del espíritu del abuelo, que fue realmente un espécimen de chispa criolla. Ahora bien, no son los únicos autores, desde luego. Hubo entonces, estaba también compartiendo las glorias del periodismo con Pardo y con Segura, Larriva, de quien hemos hablado en la clase anterior. El clérigo José Joaquín Larriva, que destacaba por su ingenio chispeante, por su malicia y al mismo tiempo por su insolencia. Y de esa misma época, en esa misma época aparece la primera novela, realmente novela peruana, la de Narciso Arestegui, que es una novela sobre un episodio de la vida nacional, es el Padre Orán. Arestegui era tuneño, si no me equivoco, y la tragedia del Padre Orán ocurrió en el Cusco. Palma nos ha dado una visión de ella a través de sus tradiciones, pero hay documentación completa para ligarla con la obra de Clorinda Mato de Turner, que ha definido, en la cual hay ciertas reminiscencias de la tragedia madre del Padre Orán. Pero en general la novela no fructificaba entonces. La novela es un género difícil, porque requiere una vida intensa, una vida colectiva intensa. Y cuando se trata de personalidades o de individualidades muy destacadas a través de la novela, es porque la colectividad ya está madura para dar a alguien que la represente, simbolice o sea su alegoría. Es el caso de Madame Bovary, Flaubert, es el caso de tantos otros. Entre nosotros no existía eso, de manera que la novela cede el paso a la comedia, cede el paso al drama, cede el paso a la poesía festiva y a los artículos de periódico. Esta etapa es, pues, consciente la etapa de creación de la literatura peruana, de los primeros bajidos de una expresión colectiva, y está esencialmente caracterizada por el teatro, tal como estaba ocurriendo entonces en la literatura de España. El Instituto Nacional de Teleeducación presentó su serie Literatura Peruana, con la brillante decisión del doctor Luis Alberto Sánchez.